Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos un miércoles más. Vamos a orar para pedirle a Dios que esté con nosotros y que esté en medio de este lugar para poder llevar todo en orden y para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre. Gracias, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder estar un día más, Señor, delante de estos micrófonos, Padre, para poder seguir, Señor, compartiendo, Señor, tu bendita y hermosa palabra, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por la dicha de ser, Señor, un instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, Señor, porque tu fidelidad, Padre Santo, es inmensa, Padre. Nosotros seremos malos, Padre. Nosotros estaremos, Señor, olvidándonos de ti, Señor, de darte gracias, Padre. Pero tú siempre eres fiel, Padre Santo, para con nosotros, Padre. Siempre provees, Padre, nuestras necesidades, Padre. Siempre estás al pendiente de nosotros, mi Dios. Siempre, Señor, tienes tu oído, Señor, dispuesto y tus brazos abiertos, Padre, para recibirnos, Padre. Gracias, gracias por ese inmenso amor, Señor, por esa inmensa misericordia, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias por la salud, por la vida, Padre. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por estos medios, Señor, que nos permiten, Padre Santo, que tu palabra sea difundida, Señor, a más lugares, a más personas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por ese privilegio, Padre Santo. Señor, te pido por cada niño, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas, Señor, obrando, Señor, en la vida de estos pequeños, Padre. Que tú sigas, Padre Santo, sembrando, Señor, la hermosa semilla en sus corazones, Padre. Que tú seas mi Dios, aún Señor, pequeños, Padre, tú los sigas, Señor, fortaleciendo, Señor, cuidándolos, Padre, llenándolos de ti, Padre Santo. Cuídalos, Padre Santo, donde quiera que ellos se muevan, Señor, sé tú, Señor, su escudo, Señor, sé tú, Señor, su protector, Padre Santo. Bendícelos, Señor, que sean luz, Señor, en sus casas, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, también, Señor, por esta tarde, Señor, que nos permites, Padre Santo, dar otro mensaje más, Padre Santo. Te pedimos que tú seas bendiciéndolo, Señor, y que seas, Señor, de bendición, Señor, y de enseñanza para nuestras vidas, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, este programa, Padre. Bendícelo, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que confronta, tu palabra, Señor, es la que edifica, Padre. Tu palabra es la que toca, Señor, la que transforma, Padre Santo. Nosotros somos solamente, Señor, el instrumento, Padre Santo, por el cual, Señor, tu palabra, Señor, llega a los corazones, Señor, de las personas, Padre. Pero tú eres, Padre mío, el que das el crecimiento, Señor, el que toca, el que redarguye de pecado, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, por cada radio escucha, Padre. Te pido por cada uno, Señor, de las personas, Señor, que se tomen el momento de escuchar tu palabra, Padre, que sean tocados por tu palabra, Señor, no solamente niños, Padre, sino también personas adultas, Padre, porque tu palabra, Señor, es en general, Señor. Tu palabra es para todos, Padre Santo. Bendice, Señor, este tiempo, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro discipulado del día de hoy, queridos niños. Querido Radio Escucha. Hoy vamos a ver otro tema. Recuerden que estamos viendo algunas emociones de nuestra vida, ¿vale? De nuestro diario vivir, las emociones que más, ¿verdad?
este, salen de nosotros, las que más ocupamos, las que más, todas son necesarias en nuestras vidas, pero hay emociones que son continuas en nuestra vida, ¿vale? Vamos a, a ver nuestra tarea del día de hoy, queridos niños. Nuestra referencia bíblica del día de hoy de nuestro discipulado se encuentra en Daniel capítulo 1. Recuerden leer su porción bíblica para que puedan entender nuestra lección del día de hoy, ¿vale? Para que quede más confirmada nuestra lección del día de hoy. Recuerden cómo le hacían los de Berea, ¿verdad? Ellos iban y recibían la palabra, escuchaban a Pablo, escuchaban sus enseñanzas, pero cuando llegaban a casa, ellos confirmaban si realmente lo que Pablo, ¿verdad? Estaba en la palabra de Dios, lo que él les había impartido, ¿vale? Empezaban a leer las citas bíblicas, la porción bíblica, para confirmar si verdaderamente nuestro hermano Pablo estaba, ¿verdad? Regido en la palabra de Dios. Porque déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, que todo lo que nosotros hablamos está en la palabra de Dios. Nosotros les damos lo que dice la palabra de Dios. No son nuestros sentimientos, no son nuestras emociones, no es lo que yo te quiero decir, no, es lo que el Padre te quiere decir a ti. Es lo que el Padre quiere hablarte, querido niño, querido radio escucha. Todo lo que hablamos está basado en la palabra de Dios, ¿vale? Por eso es importante que cuando nosotros demos la palabra, ustedes confirmen en la palabra de Dios si verdaderamente lo que hablamos está en la palabra de Dios, ¿vale? Por eso siempre les dejo la cita bíblica de nuestra lección de cada miércoles para que ustedes confirmen la lección de cada miércoles, queridos niños, y puedan ustedes confirmarlo y puedan, ¿verdad? Estar en un solo corazón, en un solo sentir y puedan ustedes complementar su estudio bíblico de cada miércoles, ¿vale? Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Romanos 12:9 y dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Romanos 12:9. Escucha, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférranse a lo bueno. Romanos 12:9. Esa es nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, nuestro versículo para memorizar y nuestra lección bíblica de Daniel 1. Nuestra lección del día de hoy, queridos niños, se llama No te contamines, ¿vale? Así se llama nuestra lección del día de hoy. No te contamines. Y el objetivo de esta lección, queridos niños, querido Radio Escucha, es que aprendamos la importancia de rechazar lo que es malo y aferrarse a lo que es bueno, siguiendo el ejemplo de Daniel. En nuestra lección del día de hoy tenemos en nuestra historia de hoy a Daniel. Vamos a ver qué podemos aprender de nuestro hermano Daniel. La emoción que vamos a ver hoy, queridos niños, es la emoción de desagrado o asco, ¿vale? Desagrado o asco. Dice, hoy aprenderemos que Dios quiere que nos apartemos de las cosas malas que afectan y que hacen daño a nuestra vida espiritual. Y sobre todo, debemos de buscar obedecer y hacer la voluntad de Dios para vivir sanamente espiritualmente, ¿vale? Esa es nuestra emoción del día de hoy, queridos niños. Pero primero veamos qué es el desagrado o el asco. El desagrado es una emoción que nos alerta,
sobre cosas que encontramos repulsivas, desagradables o potencialmente dañinas. Aunque esta emoción puede ser incómoda, incómodo, es una emoción natural y protectora que el Señor nos regaló a nosotros. ¿Y por qué es importante esta emoción y útil en nuestra vida? Escucha. Porque nos protege de cosas que pueden ser dañinas para nuestra salud o para nuestro bienestar. Además, nos mantiene alejado de situaciones, de personas o cosas que no son saludables para nosotros, queridos niños. Y también nos proporciona una comprensión más clara de lo que valoramos y lo que preferimos evitar, ¿vale? Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere decir eh, el desagrado. Ya vimos lo que quiere decir el desagrado, el asco, y también vemos por qué es importante esta emoción y útil en nuestra vida. Ahora veamos en la Biblia la palabra desagrado. La palabra desagrado en la Biblia se refiere a sentir disgusto o rechazo por algo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, en nosotros, queridos niños, el desagrado se manifiesta de esta manera. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros olemos algo que está echado a perder? Es desagradable para nosotros, para nuestras narices, cuando lo olemos, ¿verdad? No lo queremos, arrugamos la nariz porque es un olor que no nos agrada, ¿verdad? O cuando vemos algo, ¿verdad? Que no nos gusta, decimos, ¡ay, qué feo! ¿Verdad? Porque causa desagrado en nuestra vida. No nos gusta. ¿O qué pasa cuando olemos el olor a gas? Es un olor que no aguantamos y es desagradable cuando lo respiramos y además es dañino, ¿cierto? Cuando vemos un animal muerto, también es repulsivo, ¿verdad? Todas esas cosas es lo que hace, ¿verdad? Que nuestro cuerpo manifieste esa emoción, ¿vale? Esa característica, cuando vemos ciertas cosas que son desagradables para nosotros, algo que no nos gusta ver, algo que no nos gusta oler, algo que no nos gusta tocar, es agradable al tacto, es agradable al gusto, es desagradable a nuestra nariz, inclusive música también puede ser desagradable para nuestros oídos. ¿Se dan cuenta? Esa es la emoción de desagrado, porque hay cosas que no nos gusta, que nos dan asco, que no queremos ver, que no queremos tocar, que no queremos oler, que no queremos oír, inclusive hasta pisar, ¿verdad? Hay veces que hay animales que dicen, ay, no, no lo quiero pisar, porque es desagradable, ¿verdad? Para nosotros. Todas esas cosas son desagradables para nosotros. Y en la Biblia, queridos niños, el desagrado se refiere a sentir disgusto o rechazo por algo que no le agrada a Dios, como el pecado o la maldad. ¿Se dan cuenta? En nuestra vida espiritual también hay un desagrado que tenemos que evitar. Dios también siente esa emoción, queridos niños. Dios siente desagrado por el pecado. Dios siente desagrado por la maldad. A Él no le gusta. Él lo rechaza. ¿Vale? Y esto es lo que significa en la palabra de Dios el desagrado. La emoción desagrado se refiere a sentir disgusto o rechazo por algo que no le agrada a Dios, como el pecado o la maldad. Es la tristeza, el enfado o el rechazo que ocurre cuando algo que hacemos o que decimos que no es bueno y que a Dios no le agrada, queridos niños. Veamos qué dice en la Biblia de cosas que le causan desagrado a Dios. En Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16 al 19,
Escucha, querido niño, querido radio escucha. Estas son algunas cosas que a Dios le desagradan. Así como a nosotros el olor a gas es desagradable, eh, el olor, los olores, las texturas, lo que vemos, nuestros ojos, son cosas que nos desagradan. A Dios también le desagradan muchas cosas, ¿vale? Y vamos a ver algunas cosas de las que a Dios le desagrada, le disgusta, lo rechaza, no le gusta. ¿Vale? Dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos malos, inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas, queridos niños, son desagradables a Dios. ¿Se dan cuenta? También así como nosotros sentimos desagrado por algunas cosas que no nos gustan, a Dios también hay cosas que le desagradan, queridos niños, y acabamos de leer cosas que le desagradan a Dios, que son rechazadas por Dios, ¿vale? Y saben, constantemente en nuestra vida diaria nos vemos bombardeados de influencias negativas todos los días, en cada momento, desde que despertamos empiezan las malas influencias negativas para nuestra vida, en cualquier entorno en que nos encontremos o que nos desenvolvamos, sea en la escuela, en el internet, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, entre amigos. Escuchamos chistes groseros, burlas a los demás, lenguaje deshonesto, vicios, pornografía, adulterio, y la lista es inmensa, inmensa, etcétera y etcétera. Todos los días somos bombardeados por estas cosas. En cualquier lugar que nos encontremos, en cualquier lugar, escuchamos todas estas cosas, ¿vale? Y sabes, todas estas cosas son desagradables ante la vista de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también debe de ser desagradables para nosotros como hijos de Dios. También deben ser desagradables todas esas cosas. ¿Y qué debemos de hacer? Sentir desagrado por estas cosas y alejarnos de ello para no caer en tentación y ceder a hacer lo incorrecto ante Dios y que el Señor sienta desagrado por nosotros, queridos niños. Porque cuando nosotros cedemos a hacer estas cosas, el Señor se desagrada de nosotros. A Él no le gusta delante de Él el pecado. Es sucio. Recuerden que nuestro Dios es santo y que delante de Dios no puede haber cosa desagradable. ¿Vale? Por eso, si somos hijos de Dios, todas estas cosas también para nosotros deben de ser desagradables y no hacerlas, sino alejarnos para no caer en tentación y dar paso para hacer lo incorrecto delante de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y has aceptado a Jesús como tu único Salvador en tu corazón y has hecho tu decisión por fe y has entrado a la familia de Dios y ya eres un hijo de Dios, necesitas evitar todas estas cosas. Burlarte de los amigos, hacer chistes groseros, tener lenguaje deshonesto, hablar con groserías, hablar feo, hacer burlas a los demás, hacerte vicios, ver cosas que no debes de ver en el internet, películas que no debes de ver, hacer cosas que le desagradan a Dios, queridos niños, querido radio escucha.
Porque así como nosotros sentimos desagrado por cosas que no nos gustan, también a Dios hay cosas que le desagradan de nosotros y que son repulsivas. No le gustan al Señor. ¿Vale? Pero cuando nuestras convicciones no son firmes, se corre el riesgo de ceder en algunas de estas influencias que aunque algunas parecieran inocentes, que a veces dicen, ay, pero no es tan malo esto, pues déjame decirte que con el tiempo nos van arrastrando cada día a engancharnos más al pecado y a estar desagradando a Dios con nuestras acciones, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros ojos, queridos niños. Por muy inocente que sea cualquier situación y que tú digas, ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, nada más fue poquito. No, porque de poquito en poquito, queridos niños, nos vamos alejando de Dios y vamos cediendo cada vez más y más al pecado y a hacer cosas que le desagradan a Dios. ¿Y sabes? El personaje que hoy vamos a ver era un joven con convicciones muy firmes, tanto que estuvo dispuesto a desafiar las leyes de Babilonia con tal de guardar su integridad y sus convicciones ante Dios. La Biblia nos habla de este joven valiente llamado Daniel, que fue llevado cautivo con sus amigos a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor invadió a Judá. Su historia nos enseñará a algo muy importante que nosotros podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida, incluso cuando enfrentemos decisiones difíciles, como ir a eventos que no son convenientes para niños, o celebrar fiestas que no le agradan a Dios, queridos niños. Aún en esas situaciones difíciles, Dios nos dará fuerzas, nos dará la sabiduría para poder enfrentar estas decisiones y decir no. Y tener tus convicciones bien firmes en no desagradar a tu Dios. Así como este joven fue firme en sus decisiones. Escucha la historia. Dice la palabra de Dios que este joven llamado Daniel vivía en Israel, pero un día un ejército poderoso de Babilonia conquistó su tierra y se llevó a Daniel y a otros jóvenes a la lejana ciudad de Babilonia y muchas otras más personas que fueron cautivas. Algunas se fueron a otros lados, a otras ciudades, pero estos jóvenes, tanto Daniel y sus amigos, junto con otros jóvenes, fueron llevados a la ciudad de Babilonia. Daniel, querido niño, era sabio, era fuerte y sobre todo amaba mucho a Dios, queridos niños. Y a pesar de estar en una tierra extranjera, Daniel nunca olvidó las enseñanzas de Dios. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, quería que estos jóvenes israelitas se convirtieran en líderes en su reino. Los quería en puestos importantes, porque estos jóvenes eran sabios, eran de buen parecer, y era lo que buscaba este rey de Babilonia. Quería jóvenes de buen parecer, sabios, educados, para puestos importantes dentro de su ciudad. Y escogió a estos jóvenes. Él quería que estos israelitas se convirtieran en líderes de su reino. Y para eso, el rey ordenó a Aspenaz, un jefe de sus ejércitos, que les enseñase las letras, la lengua de los caldeos, incluyendo las matemáticas, la astronomía, la historia natural, la agricultura, la arquitectura. Todo esto tenían que saber estos jóvenes. Eso se encuentra en Daniel 1:4. Tenían que enseñarle todo lo que era, ¿verdad? Lo que se trabajaba en Babilonia. Estos jóvenes eran israelitas, eran de la tribu de Judá.
Ellos no sabían nada de todas estas cosas, ellos no eran babilonios. Entonces el rey le dice a este hombre llamado Aspenaz, quiero que les enseñes letras, quiero que les enseñen la lengua de aquí, de Babilonia, ¿verdad? Incluyendo las matemáticas, les enseñen la astronomía, historia de la Babilonia, su agricultura, su arquitectura. Necesito que sepan todo esto estos jóvenes. Tenían que instruirlos porque iban a ocupar lugares importantes dentro del reino y tenían que estar, ¿verdad? Bien preparados, sabiendo toda la cultura de ese lugar para poder estar en esos lugares del reino del rey de Nabucodonosor. Pero también dentro de todas las cosas, ¿verdad? Que iban a instruir a estos jóvenes, también les ordenó que les dieran la mejor comida y del vino del rey, para que se volvieran fuertes y saludables. Y saben, fíjate, que Daniel no se opuso con la educación, ni con el programa de entrenamiento, ni el futuro en la estancia o en la corte del rey. Ni siquiera se opuso cuando el capitán Aspenaz le cambió el nombre de Belsasar, de Daniel a Belsasar. Daniel no se opuso a ninguna de estas cosas. Todas dijo, bueno, pues, está bien, tengo que aprender matemáticas, tengo que aprender la cultura, pues estoy aquí de siervo, estoy esclavizado aquí y pues tengo trabajo aquí, necesito saber todo lo que se mueve aquí para poder, ¿verdad? Hacer mi trabajo con calidad. Y Daniel no objetó en nada de todas estas cosas, ni tampoco objetó de que su nombre hubiese sido llamado o hubiese sido cambiado a Belsasar. Él no opinó para nada esto. Pero, ¿sabes? Lo que sí hizo Daniel es que trazó límites en donde lo que decía la palabra en Levíticos 7:23. Escucha. Dice Levítico 7:23, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Como ves, en las leyes del pueblo de Judá, en las leyes de Jehová, había una ley que los israelitas no debían de comer grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra, debían de comer. Daniel no había objetado nada en todo lo que era su formación como babilónico, ¿verdad? Para trabajar ahí en Babilonia, pero donde sí puso límites fue en donde la palabra de Dios prohibía comer comida que no tenían que comer los israelitas. Así que, por lo tanto, Daniel no desobedecería a Dios, queridos niños. Él no comería la comida del rey, ni bebería la bebida del rey, porque Daniel sabía que la comida y el vino del rey no eran apropiados según las leyes de Dios, y eso sí no lo iba a aceptar Daniel. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Daniel sí marcó su postura en esta situación. Cuando se trató algo que afectaba su vida espiritual y el desobedecer al Dios de los ejércitos, ahí sí se opuso. Le dijeron que tenía que ser alimentado con la comida del rey y el vino del rey. Y ahí sí Daniel dijo, no, no, todo está bien, ok, lo acepto que la formación que me van a dar, los estudios que me van a dar, inclusive acepto que me cambien el nombre, pero cambiar mis convicciones, cambiar lo que Dios dice en su palabra, no lo voy a permitir, porque sería desobedecer a mi Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Él sabía que la comida y el vino del rey no eran apropiados según las leyes de Dios y que era desagradable ante la presencia de Dios todas estas cosas. Por eso, con valentía, Daniel decidió
no contaminarse con la comida del rey y no desobedecer a su Dios, ni comer cosas que eran desagradables ante la vista del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sí, no lo iba a pasar por alto Daniel, queridos niños. Así que le pidió al jefe de los eunucos, quien estaba a cargo de ellos, que le permitiera comer solo vegetales y beber agua. El jefe de los eunucos se asustó y se preocupó y temía que Daniel y sus amigos se volvieran débiles y se vieran menos saludables que los otros jóvenes, porque entonces tendría problemas con el rey, porque diría que no te dije que los alimentaras bien, yo necesito, y mira, se ven ojerosos, se ven débiles, ¿verdad? Esa era la preocupación del eunuco. ¿Verdad? Yo creo que les dijo a los jóvenes, no, yo no puedo hacer eso, porque si ustedes están flacos, si ustedes no están vigorosos cuando los presente delante del rey, yo voy a tener problemas con el rey, ¿verdad? Ustedes tienen que comer la misma comida que todos los jóvenes. Pero Daniel le dice, no, no tengas miedo. Daniel, ¿verdad? Tenía fe en el Señor. Y él no quería fallarle al Dios Todopoderoso, ni que Dios se apartara de su lado por cosas desagradables que él hiciera en su vida. No quería fallarle a su Dios. Pero Daniel, lleno de fe, lo pensó y le propuso un trato al eunuco. Y le dijo, por favor, prueba a tus siervos durante 10 días, solo 10 días. Danos solo vegetales para comer y agua. Y luego tú compararás nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y ya veremos. El jefe de los eunucos se quedó pensando y al final aceptó la propuesta de Daniel. Y durante 10 días, Daniel y sus amigos comieron solo vegetales y bebieron solamente agua. ¡Qué fidelidad de estos jóvenes! ¿No creen, niños? Así que el jefe de los siervos dejó que comieran legumbres y agua en vez de la comida del rey. Al fin de los 10 días, ellos se veían más saludables, dice la palabra de Dios, que ellos se veían hasta más saludables y mejor alimentados que los jóvenes que comían la comida del rey. ¿Sabes por qué, queridos niños? Porque Dios los bendijo. Dios bendijo su fidelidad y su obediencia. Les dio la sabiduría y el entendimiento para rechazar lo desagradable y poder hacer lo correcto delante de sus ojos. Y Dios estuvo con ellos, queridos niños. Les dio vigor a su vida, les dio vigor a sus huesos. Y el eunuco los vio súper saludables, ¿verdad? Con una cara saludable, sonriente. Y eso que solamente habían comido vegetales y agua. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios que los otros jóvenes que sí comían de la comida del rey no se veían tan saludables y tan vigorosos como estos jóvenes que pusieron su fe ante todo, antes de fallarle al Dios Todopoderoso. Dios les dio vigor y Dios les dio la sabiduría y el entendimiento para poder enfrentar al eunuco, ¿verdad? Y el eunuco se quedó maravillado al ver a estos jóvenes saludables más que los otros. Así que el rey Nabucodonosor, cuando los tuvo delante de ellos, dice la palabra de Dios que los notó con sabiduría. Este rey vio que estos jóvenes tenían sabiduría y conocimiento. También vio que Daniel, ¿verdad? Tenía sabiduría, conocimiento de Dios y los eligió para servir en su palacio. Ellos fueron jóvenes elegidos
por el rey Nabucodonosor. Él se dio cuenta que estos jóvenes tenían algo especial, y ese algo especial, queridos niños, era el Espíritu de Jehová dentro de ellos, que les daba la gracia, que les daba la sabiduría delante del rey Nabucodonosor, para que el rey les diera puestos, ¿verdad? Donde ellos se pudieron destacar. Y vemos que Daniel se destacó tanto que el rey confió en él y le dio grandes responsabilidades dentro del palacio, porque la valentía y la decisión de Daniel de rechazar lo malo y aferrarse a lo bueno lo llevaron a obtener grandes bendiciones, queridos niños. Así que cuando nosotros pongamos nuestra fe en Dios y rechacemos todo aquello que es desagradable ante los ojos del Señor, Él nos llena de bendiciones por ser hijos fieles, por ser hijos que hacemos lo correcto delante de sus ojos, queridos niños. Y Él nos llena de ricas bendiciones, queridos niños. Así que no hay que temer, queridos niños. Tenemos un Dios poderoso que puede guiarnos y que está en todo momento con nosotros. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, nosotros podemos hacer una oración y pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría para contestar, para rechazar aquello que es desagradable. Las groserías son desagradables. Un hijo de Dios, ¿te imaginas un hijo de Dios hablando tanta majadería? Es desagradable, queridos niños. Tu boca está hecha para alabar a Dios. Tu boca está hecha para bendecir a los demás, no para maldecir, no para decir majaderías. Dios hizo nuestra boca para alabarlo, para bendecirlo, para bendecir a otros. Nuestras manos Dios las hizo para servir a Dios y para servir a los demás, no para hacer cosas malas ni tocar cosas sucias. Nuestras manos son benditas. Nuestras manos las hizo Dios para hacer cosas buenas y no cosas malas. Nuestros ojos fueron puestos en nuestro cuerpo para leer la palabra de Dios, para seguir el camino correcto y no para ver cosas que ensucian nuestro espíritu, que ensucian nuestros pensamientos. Dios hizo nuestros ojos para caminar correctamente el camino de Dios, para leer su palabra y hacer las cosas correctas y alejarnos de lo que no es correcto delante de Dios. Nuestros oídos también fueron hechos para escuchar la voz de Dios, que es la palabra de Dios, y no para escuchar chismes, groserías, murmuraciones, chistes groseros, palabras deshonestas. Dios hizo nuestros oídos para que podamos escuchar y estar atentos a su voz, atentos a su palabra, para que nuestra vida toda completa sea agradable a los ojos de Dios y no que Dios sienta repulsión, desagrado por tantas cosas sucias que vayamos metiendo a nuestro corazón y lo vayamos ensuciando. Y que Dios diga, qué feo está el corazón de fulanito, qué feo está, no, no, no quiero ni verlo. Siento asco, no quiero verlo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que en la parte de Apocalipsis dice que no puede ser, ni, dice, no te quiero ni frío ni tibio, porque te vomitaré de mi boca. Cuando tú vomitas algo de tu boca es porque comiste algo que te hizo daño, ¿verdad? Algo que no era agradable para ti.
y lo que haces es vomitarlo, porque no le gustó a tu cuerpo. Es algo que no puede resistir dentro de tu cuerpo y es repulsivo y lo sacamos y lo vomitamos. Y ese vómito es repulsivo, es feo, es sucio, da asco. Imagínate lo que dice el Señor en esta palabra. No te quiero ni frío, ni tibio, porque los vomitaré de mi boca. O eres caliente o eres frío. No te quiero tibio. Dios nos quiere completos, queridos niños. Dios quiere que estemos calientitos en su presencia, que estemos aceptables ante su presencia, para que Él no sienta ese desagrado de nuestra vida, que cuando lleguemos a su presencia, cuando oremos, Él pueda sentir y oler un suave olor grato, subir a su presencia. Cuando nosotros estemos inclinados orando ante el Señor, Él pueda hacer y pueda oler un agradable olor de nuestras oraciones, de nuestra presencia. Y no que cuando lleguemos con todo nuestro corazón sucio, pensando que lo vamos a engañar y que todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón sucias, Él no las va a ver. Pues sí las va a ver, porque en el momento en que nos inclinemos y nuestro corazón está todo sucio y nada más vamos por momentos ante su presencia, el Señor nos ve y dice, ¡ay! ¿Cómo traes tu corazón? Necesitamos venir a Él, queridos niños, y pedirle que nos limpie y no volver a hacer lo que a Dios le desagrada. Porque cuantas veces hagamos cosas desagradables, estamos siendo desagradables ante la vista de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos haciendo cosas sucias, cosas que no son agradables a su vista y que voltea su rostro y dice, eso no me gusta. Eso no me gusta de lo que estás haciendo. No me gusta cómo estás hablando. No me gusta cómo te estás comportando. No me gusta lo que estás pensando. No me gusta lo que estás oyendo. Y Él retira su rostro, queridos niños, querido radio escucha. Por eso la importancia de pedirle siempre a Dios en oración que nos dé fortaleza, sabiduría para poder rechazar todo aquello que es desagradable a Dios y caminar rectamente delante de Dios para que siempre podamos ser olor grato ante su presencia, queridos niños, ¿vale? Eso es lo importante, queridos niños, que pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría, queridos niños. Y sabes, esta historia nos está enseñando que como Daniel debemos de ser valientes y tomar decisiones sabias que honren a Dios, incluso cuando no son las más fáciles. A veces nos costará trabajo rechazar cosas porque a veces que nos gusta y que están muy arraigadas, pero que tenemos que soltar. Por muy difícil que sea, por mucho que nos guste, por mucho que estemos acostumbrados a ello, tenemos que soltarlas. Tenemos que ser sabios y pedirle fuerza, fortaleza, ser valientes para que podamos honrar al Señor. Aún dejando todas esas cosas que son muy difíciles de dejar, podemos pedirle ayuda a Dios para que Él sea dándonos la fortaleza, la fuerza, la sabiduría para poder rechazar aquello que se nos dificulta, queridos niños. Porque al rechazar lo malo y aferrarnos a hacer lo bueno, Dios siempre nos bendecirá y nos dará la fuerza y la sabiduría que necesitamos para poder evitar todas esas cosas que le desagradan a Dios. Recuerda, antes de ir a dormir, ora y pídele a Dios que te dé fuerzas, sabiduría para poder seguir sus principios, como lo hizo Daniel. Toma decisiones basadas en lo bueno, eligiendo siempre hacer lo correcto. Busca la fuerza divina de Dios
Pídele que te dé la fuerza necesaria para cumplir sus propósitos en tu vida y apartarte de lo que le desagrada a Dios. Y pide sabiduría en oración, querido niño, querido radio escucha. Pero la sabiduría divina, porque esa es crucial para poder entender y seguir los caminos de Dios, así como para evitar acciones que le desagraden a Dios. Siempre debemos hacer lo correcto, incluso cuando nadie, querido niño, nos está viendo. Porque a veces queremos portarnos bien cuando la gente está delante de nosotros, pero cuando la gente se da la vuelta, entonces hacemos las cosas como se nos da la gana, hablamos como se nos da la gana, vemos lo que nosotros queremos ver, lo que la carne le satisface. Y no, debemos ser íntegros, inclusive aun cuando nadie nos ve. Aún ahí, donde no tienes público que te ve, debes de comportarte con dignidad, debes de comportarte buena, con buenos modales, con integridad, porque la gente no te verá, pero Dios, el Todopoderoso, que es el que te va a juzgar, querido niño, querido radio escucha, es el que te ve. Aún ahí en lo más escondido, Él te ve. Dice la palabra de Dios, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, oh Dios? Si me escondo en lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me escondo en lo más alto, ahí estás tú. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Debemos de caminar siempre siendo íntegros, tanto con público o sin público, sabiendo que al que estamos honrando es a Dios, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radio escucha. Hoy aprendimos la importancia de vivir rectamente, de rechazar todo aquello que no es agradable delante de Dios, ¿vale? Hay veces que nos invitan amigos a lugares que no debemos de ir. Hay veces que nos invitan amigos a ver cosas que no debemos de ver. Hay cosas o lugares donde nos invitan a ir y no debemos de ir. Hay cosas que de repente nos dicen que nos unamos para hacer maldades. No debemos de unirnos. Nosotros, los hijos de Dios, que en donde ya habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, debemos de tener mucho cuidado, queridos niños. Mucho cuidado. Nosotros que leemos la palabra de Dios, sabemos lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y las cosas que le desagradan a Dios son las que debemos de evitar para que también nosotros no seamos desagradables ante la vista de nuestro Dios Todopoderoso, sino que cuando nos acerquemos a nuestro Dios, seamos un olor grato ante su presencia. Y no que diga, ay no, qué feo, qué sucio vienes hoy, qué sucio, te estás portando muy mal, te estás dejando arrastrar por tus compañeros groseros, por tus compañeros que no tienen dignidad. Entonces, pidamos sabiduría de lo alto al Señor para que Él nos dé esa sabiduría para poder saber elegir siempre lo correcto y comportarnos correctamente. Y cuando veamos todas estas cosas, nos alejemos y no tengamos miedo como Daniel. A Daniel no le importó delante del jefe del rey Nabucodonosor. Él no tuvo pena de decirle, no, eso yo no lo puedo comer. Eso no, eso está en las leyes de Dios y no le voy a fallar a mi Dios. No puedo comerlo. Estaría ensuciando el templo.
mi templo, el templo del Espíritu Santo. No puedo comer eso. Las leyes de Dios, en la palabra de Dios, está prohibido eso y no le quiero fallar a mi Dios. Y hazle como quieras, pero no voy a comer la comida del rey. Él fue valiente, queridos niños. Él sabía en dónde se encontraba, no estaba en casa, estaba en un lugar extranjero, en un lugar donde no era su casa. Pero Dios le daba la sabiduría, Dios le daba la resistencia, Dios le daba la valentía para enfrentarse a ello. Y cuando nosotros tomamos esa iniciativa, entonces el Señor te hace fuerte y le da gracia a la persona para que pueda entenderte. Al final de cuentas, el eunuco, ¿verdad? Aceptó la propuesta de Daniel. Imagínate que este rey o este gobernante o este capitán de los eunucos hubiera ido inmediatamente a decirle al rey Nabucodonosor, ¿sabes qué? Que estos jóvenes no quieren comer de tu comida, rey. ¿Qué hago con ellos? Pero no, queridos niños. ¿Y sabes por qué? Porque Daniel tuvo la valentía. Porque Daniel accionó su fe y Dios inmediatamente le dio gracia para que el rey de los eunucos, el jefe de los eunucos, pudiera aceptar su propuesta. Y dijo, bueno, vale. Aún también temiendo el eunuco de que se diera cuenta el rey que no estaba cumpliendo sus órdenes, pero el eunuco aceptó la propuesta, porque Dios estaba con Daniel, queridos niños, y Dios no iba a dejar a Daniel porque él había sido fiel a sus convicciones, a lo que él creía, y él no le iba a fallar a su Dios. Y Dios siempre, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros accionamos nuestra fe, Él mueve todas las cosas para nuestro bien, queridos niños. Cuando somos cobardes, cuando no queremos, entonces las dificultades vienen. Pero cuando somos valientes, Dios obra a nuestro favor, queridos niños, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, por tu enseñanza del día de hoy, mi Dios. Gracias por cada niño, Señor, por cada radio escucha, Padre. Señor, toca sus vidas, Padre. Sé tú trabajando en la vida, Señor, de cada individuo, Padre Santo. Que tu palabra bendita, Padre Santo, entre a sus corazones, Padre, y haga la obra para la cual ha sido mandada, Padre Santo, para la cual, Señor, esa semilla ha caído en ese corazón, Señor, que escuche este mensaje, Padre. Tú, Padre Santo, seas el transformador, Señor, el que toque, el que transforme, Padre Santo, el que haga la obra, Padre mío. Sé tú, Padre Santo. Sé tú, Señor, con cada niño, con cada radio escucha, Padre, bendícelos, guárdalos, Padre Santo, y que este mensaje, Padre Santo, llegue a más corazones, a más vidas, Padre Santo, para que puedan conocerte, Padre, para que puedan, Señor, conocerte, Señor, y saber que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y que no hay otro fuera de ti, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta palabra, mi Dios, y que esperando, Padre mío, que sea de bendición y de enseñanza, Padre Santo. Bendice a cada niño, Señor, y despídenos en amor, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente y hermosa semana. Bendiciones.